Buenas tardes, mi nombre es Yuli Paola Moreno. Les estaré presentando la segunda parte de mi propuesta de proyecto para la asignatura Métodos Estadísticos de la maestría en Analítica de Datos. Mi propuesta de proyecto es un modelo de Machine Learning para la predicción del riesgo en salud desde diferentes biomarcadores en adultos, hombres y mujeres en Colombia. Para entrar en contexto en nuestro tema, eh, hablaremos de qué son los biomarcadores predominantes y algunos estudios que se han realizado abordando el tema. Hace muchos años se entiende que hay diferentes tipos de tratamientos en salud y en adultos, donde siempre se han tratado los predominantes, estos biomarcadores predominantes, de forma separada: la calidad del sueño, el comportamiento sedentario de un individuo, el nivel de actividad física que él pueda tener y su estado cognitivo. Como lo menciona, cada uno de estos a lo largo del tiempo se evalúa de forma individual y muchos estudios indican que cada uno de ellos nos puede indicar el posible riesgo metabólico o cardiovascular que pueda tener un individuo a partir de su evaluación. Sin embargo, pues se piensa que esto es una evaluación un poco ligera de acuerdo a los resultados que se obtienen, y se ha indicado que es muy importante no solamente tener en cuenta cada uno por separado, sino de forma conjunta, ya que lo que se ha encontrado es que una persona de comportamiento sedentario puede en algún momento arrojar un estado de riesgo metabólico y cardiovascular bastante alto, pero si se hace una evaluación cognitiva puede ser que el individuo arroje que no tiene ningún tipo de riesgo. O personas que tienen nivel de actividad física moderado, donde no se encuentra algún tipo de riesgo en salud, pero al hacer una evaluación de la calidad del sueño sí se pueden encontrar algún tipo de afectaciones. Es por esto que se pone en consideración el análisis de cada uno de estos biomarcadores, no así de forma individual como se viene realizando, sino en conjunto para encontrar alguna relación que pueda existir entre ellos y abordar el tema del riesgo en salud de una forma mucho más específica. Digamos que basado en lo anterior, en lo que se ha expuesto, en algunos países del mundo ya se han publicado diferentes pautas en cuanto a la integridad de la calidad del estado del salud en algunas personas. Sobre todo se han hecho estudios en población infantil, como en el caso de Canadá y Australia. Aquí traemos un estudio que se hizo este año en Australia, donde se está haciendo una evaluación o una integración de diferentes biomarcadores para la detección o la determinación de cualquier riesgo en salud. Entonces, de acuerdo a esto, en este análisis de estos datos que se han tomado, se busca determinar los niveles de correlación y de predicción en el riesgo de salud que se pueda tener en la población adulta, en hombres y en mujeres en Colombia, que han sido evaluados y a los cuales se les ha aplicado diferentes test y evaluaciones físicas, teniendo en cuenta estos biomarcadores de tipo morfológico, de sueño y cognitivos en el país. Entonces, nuestra pregunta planteada para este proyecto sería: ¿cuál será el nivel de correlación y predicción del riesgo de salud en población adulta, hombres y mujeres, con el uso de diferentes biomarcadores morfológicos de sueño y cognitivos en Colombia? Nuestro objetivo general pues será determinar el nivel de correlación y predicción de este riesgo en salud en la población específica de estudio con el uso de estos biomarcadores, aprovechando y utilizando un modelo predictivo de Machine Learning. En nuestros objetivos específicos tenemos inicialmente hacer una evaluación del componente morfológico, de los análisis de los resultados que se obtuvieron de este componente, que son la masa muscular, porcentajes de hueso, de grasa visceral y de ángulo de fase, con relación al componente fisiológico que se obtuvo en cada test.
El segundo objetivo será analizar los resultados de cada uno de los test propuestos, que son test de Atenas y test de Moca, que son test de evaluación para hacer una revisión de la parte cognitiva y de sueño de cada uno de los individuos, y valorar la distribución de los datos y la posible correlación que se puedan encontrar entre cada uno de estos tests. La tercera parte será proponer y entrenar un modelo de pronóstico. En este caso se sugiere un modelo no supervisado, debido a que si bien cada uno de los test está etiquetado donde nos indica si hay riesgo o no hay riesgo, no hay una etiqueta de forma general, entonces se propone un modelo no supervisado. Y finalmente, validar este modelo de pronóstico no supervisado para analizar los resultados que se obtuvieron. Bueno, entonces para el desarrollo de nuestras actividades de esta segunda parte, basado en la naturaleza de nuestros datos, son datos de tipo numérico, se hizo un proceso de exploración y preprocesamiento de este conjunto de datos, en donde se discriminaron las siguientes actividades. Se hizo una identificación explícita de cada una de nuestras variables, un análisis univariado y bivariado, análisis de la distribución de la probabilidad de estas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, un análisis de datos faltantes que se pudieran tener, se aplicaron técnicas de imputación, tratamientos de datos atípicos si se encontraban, análisis de una reducción de dimensionalidad, transformaciones, estandarización de nuestras variables y bueno, finalmente poder analizar los resultados que se obtuvieron de este preprocesamiento. Nuestra base de datos está compuesta por 152 individuos o 152 observaciones y 31 variables. Nuestras variables son de tipo cuantitativo. Solamente contamos con una variable de tipo cualitativo categórica, que es el riesgo del índice de masa corporal, que está evaluado en diferentes niveles. Bueno, entonces aquí ya entrando un poco más en la explicación de nuestra data, pues tenemos algunas variables como son las variables de riesgo, que son evaluadas, tienen un código de 1 y 0, 1 como con riesgo y 0 sin riesgo. Hay otra variable que es el riesgo IPAC, que es un test también, resultados de un test que están aplicados a cada una de las observaciones. También está codificada como 1, 2 y 3, donde 1 es bajo, 2 es alto y 3 es moderado. Riesgo también para el test de Atenas, donde encontramos 1 como un problema menor para el resultado y 0 que no tiene ningún problema. Y la variable género está categorizada como 1 para femenino y 2 masculino. Haciendo un análisis descriptivo de cada una de nuestras variables, encontramos que hay una distribución bastante homogénea en cuanto al sexo. Vemos que hay 51% de las observaciones corresponden al sexo femenino y el 49% al masculino. En cuanto a la información de talla, tenemos talla en centímetros, edad y peso en kilogramos. Acá se pueden encontrar valores en talla desde los 146 centímetros hasta los 193. En promedio son 166. Y la distribución, pues vemos que pues aquí podemos ver que no se encuentran como datos atípicos hasta el momento. En cuanto a la edad, sí encontramos una distribución bastante, digamos que no es una distribución normal. Encontramos datos desde edades desde los 18 hasta los 49 años, que son las observaciones allí obtenidas. Pesos en kilogramos, pues cada uno de las personas evaluadas están entre los 44 kilogramos y el peso máximo encontrado es de 112 kilogramos. Hay otros análisis aquí, otras variables analizadas, que son el perímetro de cintura en valores en centímetros, desde los 66 centímetros hasta los 125. El índice de masa corporal, se encuentran datos de 16 hasta 39.7.
índice de cintura talla, también datos entre los 0,37 a los 0,74, masa, hay datos de masa muscular en kilogramos, masa de la grasa total también expresada en kilogramos, y esta también se encuentra en porcentajes. Información de huesos en kilogramos y en porcentajes, área de grasa visceral en centímetro cuadrado, músculo del brazo derecho en kilogramos, es una medición aquí evaluada, músculo del brazo izquierdo, músculo del tronco, músculo de la pierna derecha, pierna izquierda. Como vemos, son variables de tipo morfológico que fueron allí tomadas para cada uno de los individuos, el ángulo de fase, y aquí tenemos los resultados de cada uno de los test aplicados a los individuos. Entonces, para el test de MOCA se encuentran valores entre 15 y 30, total de Atenas se encuentran valores de 0 a 15, el de salto de 2 pies juntos se encuentran valores de 85 a 29. Y bueno, estos son como el tema de la información de nuestras descriptivos de todas nuestras variables. Aquí digamos que me regreso para hacer como una verificación. Estas son todas nuestras variables, son variables de tipo morfológico, como lo mencionaba, de cada uno de los resultados de nuestros test, y en total pues son 31 variables. Se hace una verificación de la distribución de cada una de estas variables numéricas para encontrar si hay normalidad o si no hay normalidad de los datos. Como podemos ver, hay algunas variables que son de tipo numérico, como son el sexo, el riesgo, las variables de riesgo, las variables de análisis de masa muscular, que son unas variables que, como vimos al principio, están categorizadas entre 1 y 0 o de 1, 2 y 3. Entonces estas variables, si bien aunque son de tipo numérico, como vemos toman muy pocos valores, pues es conveniente tratarlas como una variable de tipo cualitativa pese a que sean numéricas. La otra variable que se encontraba como categórica, que es la de riesgo del índice de masa corporal, está evaluada entre infrapeso, normal, sobrepeso, obesidad 1 y obesidad 2. Aquí encontramos que la mayoría de las personas que fueron analizadas se encuentran en un peso normal. Esto corresponde al 60% de las personas evaluadas, que serían 92 individuos. Hay un 28% que se encuentran en sobrepeso, y este es un dato bastante importante, y hay otros valores que no son muy altos, que están entre obesidad 1, obesidad 2. Infrapeso son estas personas que tienen un peso muy por debajo del requerido. Aquí es importante tener en cuenta estos resultados para poder después hacer una comparación con los resultados de los test y evidenciar si realmente la información que me arroja el riesgo del índice de masa corporal es diferente por ejemplo, al test de MOCA o de Atenas, que nos miden el nivel cognitivo para validar si ellos indican también que hay riesgo o no hay riesgo. Entonces, una vez se pudieron analizar nuestras variables de tipo numérico y dejar las otras variables como de tratamiento de tipo cualitativo, se tomaron estas variables de tipo numérico para analizar la distribución de cada una de ellas y ver si se presentaba normalidad de los datos. Como podemos ver en cada una de ellas, si bien están muy cercanas a la línea de roja de normalidad, no presentan normalidad en la mayoría de ellos. Esto se pudo contrastar con una prueba de Shapiro, donde esta nos arroja que no hay normalidad en ninguna de las variables. Luego se hace un análisis de nuestros datos faltantes. Entonces analizamos si se encontraban datos faltantes haciendo un recorrido por cada una de ellas,
Aquí podemos ver que el test de pies juntos en centímetros nos arroja que hay un dato faltante. Al hacer la validación para encontrar en qué observación se encontraba, nos dice que en la observación 36 hay un dato faltante. Luego se hace una imputación y se aplica la media, el promedio, la media, perdón, para poder completar el dato que nos hace falta allí. Y luego se hace una validación y encontramos que ya no tenemos datos faltantes. Lo siguiente fue hacer una revisión de los datos atípicos. Aquí traemos las variables más que presentaron datos atípicos. Entonces la variable edad presenta datos atípicos por encima de la edad de 35. La talla en centímetros presenta un dato atípico que está por encima de 1,90. El peso en kilogramos también presenta dos datos atípicos que están por encima de los 100 kilogramos. El índice de masa corporal nos registra varios datos atípicos que se encuentran por encima del valor de 34. El índice de cintura talla también, perímetros de cintura, este de masa en grasa total en kilogramos también presenta varios datos atípicos. El test de Atenas presenta también grasa visceral y músculo en kilogramos. Entonces, para poder hacer el tratamiento de estos datos atípicos, se aplica el criterio de Z-score, donde se define el umbral de 3, asumiendo pues que aquí se encontraría entre más o menos 3 desviaciones estándar. Y esto nos lograría determinar la cantidad de datos atípicos que se encontrarían para cada una de estas variables de acuerdo a este resultado de desviación estándar. Entonces aquí traemos la cantidad de datos atípicos que se encontrarían para cada una de las variables. Y lo siguiente sería pues hacer esa estandarización de estas variables con el Z-score. Así que se aplica por estas variables numéricas, y una vez aplicado pues podemos ver que este método allí nos identificó que habían 8 observaciones con comportamiento típico, las cuales fueron eliminadas, es decir que de las 151 observaciones que teníamos nos quedan 143 para seguir con el tratamiento de nuestros datos. Una vez se trataron nuestros datos atípicos, hicimos una determinación de dependencias bivariadas. El objetivo era poder aquí hacer como un análisis de cada una de nuestras variables y ver su comportamiento y la posible relación que pudiera encontrarse de forma bivariada. Entonces encontramos la edad de la variable edad y talla en centímetro. Se discrimina por sexo, femenino y masculino. Y vemos pues que aquí el comportamiento sería que la mayoría de personas que tienen una estatura mayor corresponden a hombres, y pues todos están dentro del rango de 20 a 50 años aproximadamente. Las mujeres son más bajitas que los hombres. En cuanto a la talla en centímetro, también se hizo un comparativo con el peso en kilogramos, y pues vemos que la distribución es bastante digamos que diferente. Acá podemos encontrar mujeres que tienen pesos muy altos y hombres que tienen pesos también muy similares, pese a que bueno, los hombres se ve que son más altos que las mujeres pueden llegar a tener pesos mucho mayores que los hombres. Acá, bueno, peso contra edad, también se hizo un comparativo. La edad, pues encontramos edades entre los 20 años, y personas de los 20 años pueden también tener pesos bastante altos. Acá pues se comparó con el riesgo de índice de cintura, donde 0 es sin riesgo, 1 tiene riesgo. Entonces, como podemos ver, todos aquellos que tienen pesos altos o pesos elevados, según el riesgo de índice de cintura y el peso, vemos que tienen un riesgo. Hay personas que también
son de edades un poco más avanzadas, con pesos un poco más bajos, aquí pesos entre los 50, 60 kilogramos, 70 kilogramos. Se pensaría que estas personas con este tipo de pesos no presentarían ningún riesgo. Sin embargo, el test del riesgo de índice de cintura arroja que son personas que también tienen riesgo cardiovascular. En cuanto al porcentaje de perímetro de cintura, pues aquí hay una distribución un poco más normal. Vemos también que sí, claramente todas las personas que tienen perímetros de cintura más altos tienen mayor riesgo a tener alguna determinación en salud, mientras que las personas que tienen menor perímetro de cintura pues no se ve que tengan como mayor problema. En cuanto al nivel de actividad física, pues aquí se determina si es alto, bajo, moderado. Pues se puede apreciar que las personas que tienen pesos bastante altos pueden tener niveles de actividad física altos, bajos, moderados. Aquí hay como que no se ve un comportamiento homogéneo en los datos, sino que pueden encontrarse personas de pesos muy bajos que también pueden tener niveles de actividad muy bajos como altos, personas con pesos altos que también pueden tener niveles altos o bajos. Para la edad y peso se hizo un comparativo con el riesgo del índice de masa corporal para hacer un análisis un poco de qué tanta influencia había dentro del peso y la edad frente al índice de masa corporal. Como vemos, la mayoría de las observaciones pues tienen un índice de masa corporal normal, como lo vimos también en el resultado univariado. Sin embargo, pues bueno, los pesos altos de edades también. Aquí la edad como que no es un mayor determinante, no nos puede dar como una asociación, una información determinante, pero el peso sí puede darnos información muy relevante frente al riesgo del índice de masa corporal. Como vemos, los pesos altos o las distribuciones normales de riesgo cardiovascular, de riesgo del índice de masa corporal, están sobre los 80 kilogramos. Por encima de los 80 a los 100 ya están categorizados con obesidad o sobrepeso. Y pues esto sería un determinante bastante lógico. Masa muscular en total de kilogramos, pues también vemos que respecto al riesgo del índice de masa corporal son normales, pero pues cuando lo comparamos con los pesos, pues al igual que la variable anterior, vemos que la masa muscular pues no es que nos determine o nos entregue información donde nos pueda determinar si hay riesgo, mientras que el peso sí. Entonces, como lo mencioné hace un momento, los pesos entre 80 y 110, pues estos sí ya me están marcando niveles de sobrepeso, de obesidad tipo 2 y obesidad tipo 1. Los datos que están aquí por debajo, pues como vemos, son datos que están de infrapeso o de peso o de riesgo de índice de masa corporal normal. Y acá pues tenemos los test. Entonces, cuando se hizo un análisis de los test, pues vemos que los resultados del test de Moca, cuando son muy altos, pues dice que no tiene riesgo. Los resultados cuando son muy bajos tendrían un riesgo de alguna afectación en salud. En cuanto a la edad, pues no vemos que se genere mayor influencia o que sea algún tipo de agrupación. El test de Atenas, por el contrario, los valores bajos nos indican que no hay riesgo y los valores altos que sí hay riesgo, y la edad tampoco nos determinaría aquí si hay algún tipo de asociación o afectación en los resultados. Entonces la edad no influye como mucho en los resultados obtenidos. Aquí en este análisis bivariado podemos identificar que hay agrupaciones de acuerdo a las variables categóricas seleccionadas. Se hizo un análisis de datos cuantitativos con Spearman porque como vimos no había normalidad en los datos, entonces se aplica el coeficiente de correlación de Spearman, y pues aquí quisimos
validar si había una posible dependencia entre cada una de las variables o cómo se estaban correlacionando. Como bien lo sabemos, pues el índice de masa corporal está muy asociada a todas las variables de tipo morfológico, como son las de peso, el índice de cintura, el riesgo de cintura. Entonces aquí tienen unas correlaciones bastante altas de 0,74, 0,87, 0,86, con los test que son algunas de las variables que a nosotros nos interesa de pronto analizar un poco más, pues vemos que no hay ninguna correlación. Estas variables de masa muscular, masa de grasa, grasa visceral, también tienen bastante correlación entre ellas, todas de tipo morfológico. Pero cuando analizamos frente a los test, pues ya no vemos como algún tipo de correlación fuerte entre ellas. Como bien lo vimos en los análisis univariados, bivariados, sobre todo los bivariados, la edad no tiene como mayor correlación lineal con alguna variable o afectación en los resultados de alguna de las variables. Pues aquí también lo podemos evidenciar, no hay correlación con ninguna variable que sea así muy fuerte. Entonces pues hay que tenerlo en cuenta para los resultados que se vayan a obtener. Y finalmente los test, pues como bien lo he mencionado, aquí es importante tener en cuenta los test porque son los que nos van a determinar qué posible correlación existan entre ellos frente a todas nuestras variables de tipo morfológico. Aquí vemos que no hay como una correlación fuerte. El test de Atenas pues no está generando una correlación fuerte solamente con riesgo Atenas. Claramente pues el riesgo con el total de resultados tendría una correlación, pero en los demás el riesgo de MOCA no vemos que tenga correlación fuerte. Aquí hay una correlación negativa, mientras uno crece el otro aumenta, como lo vimos también en nuestro análisis bivariado. Bueno, luego de establecer nuestra correlación, entonces y al ver pues que no había normalidad en nuestros datos, se hace primero se hace una codificación de nuestra variable del riesgo del índice de masa corporal, porque es una variable categórica y la idea o el objetivo es poder tener todas nuestras variables de tipo cuantitativo. Entonces esta variable se va a codificar en valores entre 0 y 4, donde 0 es infrapeso y 4 es sobrepeso. Se utiliza la librería de Scikit-Learn Preprocessing, se importa el ordinal encoder para poder hacer la codificación de nuestra variable. Una vez esta variable ha sido codificada, se hace una transformación de nuestras variables, un escalamiento, para poder ver, digamos que una distribución un poco más clara de nuestros datos. La idea es poder transformarlas en rangos de 0 a 1, con el objetivo de que ellas ya puedan ser comparables y que estos datos que son muy altos o que están por encima de los demás no nos puedan sesgar el resultado. Entonces una vez se aplica el escalado transform, que fue el que se utiliza el column transformer de la librería Scikit-Learn para tratar nuestros datos, aplicamos descriptivos y podemos ver que los datos se encuentran entre 0 y 1 y de esta forma pues será mucho más sencillo hacer el comparativo de nuestros datos. Aquí traigo pues cómo se veían nuestros datos sin este escalado. Como lo mencioné, hay datos con valores muy altos que al compararlos con los demás pues no nos permite hacer como una validación de la distribución. Aquí ya los tenemos como quedaron nuestros datos escalados y pues este resultado sí ya nos permite reconocer la variable que pueda tener mayor dispersión frente a las demás. Bueno, y finalmente una vez ya todos nuestros datos quedaron sin datos vacíos, sin datos atípicos, se escalaron nuestros datos para que presentaran normalidad, se hizo como una parte inicial ya de nuestra entrega final, que sería hacer una agrupación y digamos que con estos datos poder validar cuántas variables o qué información nosotros podríamos tener en cuenta para nuestros modelos aplicar.
Entonces aquí se utiliza K-means para hacer una clusterización. ¿Por qué se utiliza este? Pues como lo mencioné inicialmente, se piensa utilizar un modelo de aprendizaje no supervisado debido a que no tenemos una etiqueta general para todos nuestros datos, sino que hay una etiqueta de tipo individual, y pues lo que se quiere saber es la posible correlación que existan entre nuestros test en relación a los resultados que se obtienen. Y pues aquí lo que se quiere es primero hacer como un análisis de cuántos clústeres podríamos usar de acuerdo a los datos. Así que esta curva del Bow nos permitió como determinar inicialmente, pues con esta se pudo ver que aproximadamente con entre 10, 5, 10 o hasta 15 podría ser apropiado utilizar o usar estos valores para poder comparar los resultados. Sin embargo, en la distorsión de score del Bow para K-means clustering se utilizó este gráfico para verlo de forma un poco más clara, y este nos indica que lo ideal sería poder utilizar 5 clústeres para hacer el agrupamiento de nuestros datos. Finalmente, ¿qué tenemos del resultado de todo este preprocesamiento que se hizo? Aquí se hizo una limpieza de los datos, se analizaron cada una de las variables de forma univariada, como lo vimos, de forma bivariada, se conoció la distribución de cada una de nuestras variables y las posibles correlaciones que se pudiesen encontrar. También se hizo una imputación de los datos que no se encontraban, los datos nulos. Se hizo un tratamiento de datos atípicos con Z-score y se determinó el número de desviaciones estándar, donde nos podía indicar la puntuación de acuerdo a la curva de dispersión típica. Vimos que también de las 151 observaciones el algoritmo nos determinó que 143 eran las que debíamos utilizar. Se eliminaron 8 datos atípicos y se trabajaría con 30 variables. Se utiliza el ordinal encoder para poder hacer nuestra tipificación de nuestra variable cualitativa, la que nos entregó la data. Se escalaron los datos entre 0 y 1 para que se pudieran después comparar y poder ver que había una distribución un poco más normal, y poder así utilizar algunos de nuestros modelos de clasificación o de agrupamiento, que son los que se piensan utilizar en nuestra última entrega. Una vez pues hicimos todo este preprocesamiento de los datos, se hizo como un primer vistazo de cuántos clústeres podríamos utilizar utilizando el algoritmo de K-means, y pues aquí bajo la curva como lo vimos, la curva del Bow, pues podemos ver que nos recomiendan 5 clústeres para hacer el agrupamiento de nuestros datos. Y ya como lo había mencionado, debido a que los datos no tienen una etiqueta generalizada o individualizada y se encuentra individualizada para cada uno de los test, pues se proponen utilizar un modelo no supervisado para la clasificación de nuestras variables. Y pues esto sería toda la parte descriptiva y preprocesamiento de la data de la que se dispone para hacer nuestro análisis en nuestra propuesta de proyecto. Esta sería como la parte de la referenciación, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.